de 11:15, ¿es correcto? El domingo. El domingo, 11:15, no, 11:30. Es 11:30, ¿verdad? Yo pensaba que era 11:15, 11:30. Ya Que está. Gracias. usted oficia esa misa, padre. Sí, yo oficio esa misa. Yo por eso no veo esas misas. Qué grosero. Ve nada más. Ve nada más. No se crea, padre, no se crea. Sí las veo. Ah, qué Bueno, sí, las veo y las escucho. Bueno, no siempre, pero sí, sí lo hago con frecuencia. ¿Sabe qué? Les platicaba yo a los muchachos, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, creo es. Ajá. No, Ángel, ¿qué? Ay, mamacita linda. Sí, Espinosa de los Monteros es. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Él está oficiando diario también, con excepción de algunos días que tiene que salir, pero también es muy claro en sus explicaciones. Muy bien, chicos. Bueno, ¿y qué estaban hablando? A ver, cuéntenme. No, ahorita estábamos tocando el tema, Lore nos estaba poniendo unos datos. ¿La palabra qué? ¿Geometría? Lorenzo estaba poniendo algo del Apocalipsis. Puse unos comentarios. Puse el libro que nos hizo favor de mandar. Lo vimos así rápidamente. Oh, ok. ¿Es católico ese autor? Fíjate que no sé, me lo enviaron aquí por el chat. Me parece que sí debe ser católico. No sé, se los mandé como pues para irlo revisando, no sé. Ya. Lo que se nos hizo muy interesante es la Biblia que nos puso la semana pasada. Y los conceptos que usted comentó. A mí me abrió mucho los ojos eso de que la eternidad no tiene tiempo. Mucho. Y ahora entiendo algo más. Sí. Es la eternidad, punto. ¿Cómo la mide? Sí, es el eterno presente. Exactamente. Por ahí no pasa el tiempo. Exactamente. Qué concepto tan, no sé cómo decirlo, tan profundo, no sé, a mí me movió mucho el tapete. Y es cierto, totalmente. Así es, chicos. Bueno, ¿quieren que sigamos? Sí, una vez. Sí. Pero bueno, no los quisiera interrumpir en lo que estaban. No. Estábamos viendo, Lorenzo estaba poniendo algo, eso que comentó del libro. Padre, no sé si les interesara leer la oración del Espíritu Santo, a ver si nos llega tantito, ¿no? ¿La leo? Sí, léela. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Muy bien. A que usted diga, padre. Bueno, pues vamos a pasar a la parte del Apocalipsis donde se habla de la, ¿cómo se llama? A ver, espera un momento. Se habla de las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Bueno, como una introducción, antes de entrar a leerlas, quisiera darles un pequeño relato acerca de las 7 iglesias. Las 7 iglesias están ordenadas de esta manera. Eso así aparecen en el orden en el Apocalipsis por el orden en el que están ubicadas en el mapa.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Aparecen en un círculo así. Aquí Éfeso, Sí. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Ajá. ¿Sí? Son 7 iglesias en las que se supone que el apóstol San Juan pues hizo su apostolado, ¿no? Ahora, Ya. probablemente la cuestión de los nombres atiende mucho a la cuestión de la influencia de Juan. O sea, no es que esas ciudades se llamaban así y ya después Juan vino a evangelizar, sino que mucho del nombre, de los nombres como tal, tienen mucho que ver con Juan mismo, ¿no? No es que Juan fundara esas ciudades están fundadas, pero la cuestión del nombre que se les atribuye tiene mucho que ver. ¿Qué significan etimológicamente? Bueno, Éfeso significa lo deseable. Esmirna viene de mirra, que era una planta que se utilizaba para embalsamar muertos. Una resina, ¿verdad? Era una resina. Sí. También era, digo, un poquito de relación con la cuestión de los muertos, era la cuestión se le relacionaba mucho con la pulcritud, con la limpieza. Era una hierba olorosa. Precisamente por la cuestión de la putrefacción de los cuerpos, pues así como que disimulaba el olor. Esmirna, Pérgamo. Pérgamo es, precisamente de ahí viene la palabra pergamino, que era precisamente una hoja donde se anotaban las leyes, ¿no? Tiatira significa sacrificio continuo, ofrecimiento continuo. Tiatira. Sardes significa los rescatados. Sardes. Filadelfia significa el amor al hermano. Y Laodicea significa la ley de los pueblos o los derechos humanos. Es Laodicea. Esa es la etimología de las palabras. Ahora, ¿a qué atiende la idea? Porque nosotros recordemos que la gran parte de los relatos apocalípticos tienen pues la cuestión del símbolo, ¿no? O sea, lo que hay detrás. Digamos que en esto la ventaja del símbolo es que es más adaptable, como decíamos la vez pasada, a contar, a contener mucha más información que simplemente que yo te lo cuente así linealmente. Tiene más información, se adapta a conectar con situaciones de misterio, con situaciones que sobrepasan la visión del tiempo, conectan más con los misterios eternos. El símbolo tiene la capacidad de sacarnos del tiempo y ¿cómo se llama? Dirigirnos hacia la eternidad. Además de que puede guardar muchísima información. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que entender en el lenguaje simbólico por qué hay 7 iglesias. Primero, en esta primera parte es como si digamos, el Apocalipsis es un libro que, como ya hemos dicho, habla tiene un ritmo cairótico y un ritmo cronológico. El ritmo cairótico es hablar del tiempo de Dios, en un sentido, habla de todo el drama humano y de toda la traducción de ese drama en el plan de Dios. Es decir, en otras palabras, el Apocalipsis es un libro de combate y victoria. De hecho, el tema del Apocalipsis como tal es la lucha del bien contra el mal. Punto. O sea, la lucha de la iglesia de Cristo contra la iglesia de Satanás. Y la victoria, obviamente, de Cristo. Y el relato de los acontecimientos, el surgimiento de los acontecimientos como parte del plan de Dios. O sea, Dios quería esa lucha y Dios quiso esa victoria.
De alguna manera, el Apocalipsis cuenta la victoria de manera adelantada, como para decir, o sea, el mensaje central es decir, los hombres estamos luchando esta batalla, nosotros somos los protagonistas, pero finalmente los hilos de la historia y del tiempo y de los acontecimientos están en manos de Dios. Siempre el Apocalipsis nos va a dejar clara esa tesis. Como decía la vez pasada, es un libro de esperanza en el combate. Es decir, pues aunque el demonio, si se fijan, hoy el demonio hace alarde de que ganó y de que es el vencedor y que es el poderoso, pero finalmente todo lo que está haciendo el demonio, todo lo que el demonio tiene, todas sus victorias, entre comillas, están calculadas y medidas y pesadas por Dios. Entonces, uno tiene que tener eso claro y en ese sentido pensar y saber cómo Dios utiliza los hilos de la historia para poder salvarnos, para poder realizar su plan. Entonces, ¿qué es esto de las 7 cartas a las 7 iglesias del Asia Menor? De alguna manera estamos hablando de la preparación para la batalla. En otras palabras, está el ejército del demonio apostado listo para pelear. Y está el ejército de Dios listo para pelear contra el demonio. Entonces, las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia es como un preámbulo, o una introducción o una preparación a la batalla. Entonces, en las 7 iglesias nos están mostrando el ejército de Dios, que finalmente es la iglesia como tal. Ahora, hay que entender el número septenario de las iglesias. ¿Por qué 7? Explicaba la vez pasada que el número 7 significa la perfección en la plenitud. Perfección y plenitud son dos conceptos convergentes, es decir, perfección es calidad y plenitud es cantidad. ¿Sí? Es decir, el 7 dice el todo y el todo perfecto. Eso es lo que significa el 7. Entonces, de alguna manera simbólica, cuando Juan se dirige a las 7 iglesias, en un sentido se está dirigiendo a la iglesia universal. Pero digamos que en el preámbulo o en el contexto de la batalla final, porque finalmente el Apocalipsis, como hemos dicho, en la introducción Juan dice, más bien le dice Cristo a Juan, le dice, escribe lo que ha sucedido, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. En otras palabras, el Apocalipsis es una recapitulación de la historia, todo lo que ha sucedido va a tomar sentido en este final. Lo que ya es decir, lo que ya decíamos, el anacrónico y sincrónico, lo que va a suceder más tarde, es decir, que acontecimientos que todavía no pasan, pero que en el momento que pasen tomarán sentido junto con el símbolo del libro. Y entonces entenderemos a plenitud. Y entenderemos también la revelación que implica eso, porque aquí se están contando acontecimientos que van a suceder, se está contando mucha parte de la realidad, pero de realidad temporal, pero también se están contando misterios que no están en el tiempo. Digamos, si ustedes se dan cuenta, ya nosotros la vez pasada hablábamos de las implicaciones de la revelación, de cómo Dios muchas veces en los momentos de lucha, en los momentos más difíciles, en los momentos de desafíos y de contradicciones es cuando por el esfuerzo que hace la iglesia por vencer aquellas contradicciones, es que se puede comprender mejor las verdades de fe. Tal parece que cuando somos desafiados es cuando realmente profundizamos en la fe. De hecho, así los apóstoles, ahí tenían todos los datos de la revelación, todo el depósito de la revelación, pero no entendían nada. Es que se la fueron dejando a los sucesores, y los sucesores al enfrentar las herejías, al enfrentar los desafíos y vencerlos, entonces les empezaban a caer los 20. Entonces la Trinidad es así se explica.
Y entonces ahí es cuando vienen lo que le llaman las definiciones a través de los concilios. Bueno, el Apocalipsis se podría decir, habla de la crisis más terrible que la humanidad va a vivir y al mismo tiempo la época más profunda y más gloriosa de la humanidad que nunca ha vivido. ¿Sí? Habla de, en cuanto al futuro, habla de un tiempo contrastante y, ¿cómo podríamos decir? Como, contrastante y, ay, se me fue la palabra, límite, ¿no? Extremo, ya me acordé. Es decir, estamos hablando de dos extremos. Un tiempo, el más terrible, el más oscuro, el más difícil, la lucha más terrible, la batalla final, donde más oscura y más terrible se va a poner las cosas. Pero al mismo tiempo, precisamente como dice, mientras llega el amanecer, el momento más oscuro es el momento previo a la luz. Y así esto. Llegará el momento también más extremo de luz como nunca la había habido. Como dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso es más o menos lo que dice la tesis del Apocalipsis. Ahora, entonces, son las 7 iglesias que en ese sentido podremos decir, está hablándole a toda la iglesia, ¿sí? Y está preparando a su ejército. Ahora, al mismo tiempo, nosotros tendríamos que entender el número septenario y la cuestión de la iglesia como un proyecto también antropológico. ¿Qué quiere decir eso? En las 7 iglesias del Asia Menor, la idea de las 7 iglesias y la idea de pensar en la iglesia organizada en número de 7, también habla de una perfecta antropología. Fíjense cómo es esto. Es decir, ¿cómo fue creado el ser humano? Bueno, el ser humano es creado para la perfección y para la plenitud. Ese es el propósito. Ojo, Cristo no vino a salvarnos. No nos quedemos con esa idea errada. No. Esa es una parte de su plan. Cristo vino a que nosotros seamos perfectos, a que seamos plenos. La salvación es un paso, es uno de los pasos, pero no es el paso más importante. El paso más importante es que nosotros alcancemos la plenitud. Es decir, alcancemos la razón y el propósito por el cual fuimos creados. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo fuimos creados? Si tú, por ejemplo, haces el dibujo de una persona, los grandes dibujantes nos lo pueden contar. La cuestión de la perspectiva del cuerpo humano se organiza de esta manera. Tu cabeza, si la tomamos como medida de tu altura, en tu persona, en tu cuerpo, caben 7 cabezas. 7, o sea, 7, lo que mide a tu cabeza, cabe 7 veces en la medida de tu cuerpo. Es decir, si lo utilizamos en vez del metro, utilizamos tu cabeza como medida. ¿Sí? ¿De los pies? Sí, de los pies a la cabeza, tú mides 7 de tu propia cabeza. Esa es una medida que usan los artistas, los pintores. Sí, no, porque esa es la medida humana, la medida correcta. La medida precisa a la realidad. Si tú vas a un espejo, lo puedes hacer el ejercicio de medirte a ti mismo, utilizando como medida la longitud de tu cabeza. Y vas a ver que mides 7 cabezas. ¿O los metros que mides entre la medida de tu cabeza? Sí, son 7 veces tu cabeza. ¿Sí? Ahora, nosotros en ese sentido estamos organizados en 7, los seres humanos. De hecho, la creación entera está organizada en 7. Tal parece que, como bien decían los grandes autores, Dios, todo se parece a su dueño, y los grandes artistas siempre dejan una impronta de su persona en lo creado. Así que tenemos muchas cosas en la creación alrededor nuestro en las cuales podemos encontrar el vestigio de la identidad de Dios. En ese sentido, Dios es perfecto, Dios es plenitud.
¿no? Mucho de su plenitud, cuando él hizo el mundo, pues se quedó ahí, impregnado el mundo de eso. Uno de los aspectos es el 7. Si nosotros, por ejemplo, vemos, tenemos 7 días de la semana. Claro, esa es una medida temporal que nosotros, digamos, está hecha, ¿no? No es que realmente el domingo sea domingo, puede ser, puedes llamarlo como quieras, nosotros hemos establecido esa medida. Sin embargo, pues es una medida más o menos precisa. Ahora, igual sucede con las notas musicales, la música, lo mismo. La música son 7 notas, pero en realidad son 12. Pero bueno, esto no me voy a meter porque es medio complicado, pero el chiste es que son 7 notas musicales. Luego, pero, Sí. ahora, esto sí es natural y está ahí, no es inventado por nosotros, no es artificial. La luz tiene 7 colores en su interior. Tú lo ves, si agarras una luz blanca y le pones un prisma, si agarras el sol y lo haces pasar a través del agua de lluvia, que funciona a modo de prisma, se forma un arco iris de 7 colores. Ahora, si tú vas, por ejemplo, al átomo, vas a darte cuenta que tiene 7 niveles de energía. Ustedes saben, por ejemplo, que lo que son las matemáticas aplicadas. Que tú puedes, por ejemplo, en una situación numérica, calcular un acontecimiento humano. Bueno, usando las matemáticas aplicadas, hay una cosa que le llaman la proporción áurea, o sea, la proporción de oro. Esa es la proporción matemática en la cual está calculado cómo funciona el universo. Y su base es el número 7. Entonces, por todos lados ves el 7. Ahora, si nosotros aplicamos esto al ser humano también, tú te vas a dar cuenta de que en realidad Jesús dice, por ejemplo, yo soy la luz del mundo. Y en esa relación nosotros nos parecemos a Dios. Porque Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. ¿No? Ahora, una pregunta. Si tú, por ejemplo, tuvieras al amor, ¿el amor tiene número? ¿Se le puede asignar un número? Sería el No 7. sé, no tengo idea. ¿Qué dicen ustedes? Dado caso, sí, No es se un te amor escuchó, Jorge. perfecto. Sería el 7, ¿no? Claro, sería el 7. ¿Por qué? Porque es todo y es perfecto. Y así es el amor, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. ¿El amor tiene color? Ay, Sería, Es, es que si lo ponen como blanco, finalmente el blanco es donde se reúnen todos los colores. Exactamente. Si tú te das cuenta, digamos, la forma visible del 7 es el blanco, porque el blanco es la reunión de todos los colores, el todo. Perfecto. ¿Sí? Ahora bien, pero tú, por ejemplo, si tú ves la luz blanca, te deslumbras. Entonces necesitas, para poder entender la luz blanca, necesitas ver en su interior. ¿Cómo ves en su interior? Le pones un prisma que la divida en sus 7 partes. ¿Cierto? Ujú. y Ahora, la descompone. la descompones. Ahora, si esa es la forma visible del amor, entonces, ¿qué significa? Digo, nosotros en ese sentido podríamos entonces también ver igual, hacer el mismo efecto con el amor. El De mismo la, que haríamos con la luz, lo podríamos hacer con el amor. de la calidez al hielo. ¿Qué hay dentro del amor? A ver. Si dentro de la luz hay 7 colores, dentro del amor si el amor es 7, entonces tendrían que haber 7 manifestaciones del amor, ¿cierto? Se me ocurre, Ahora, como dije, sí, esas 7 manifestaciones tendrían que ser la perfección y tendrían que abarcar el todo, ¿cierto? por ese concepto sí. Bueno, cuando nosotros vamos al catecismo, nos enseñan mal el catecismo, porque en el catecismo nos dicen, hay 7 pecados capitales. Eso está mal enseñado, pero no es así. Digamos, no es así como se debe enseñar, sino al revés. 7 virtudes. 7 7. virtudes capitales.
Porque lo importante no es el pecado, sino la virtud. La virtud que va a vencer al pecado, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, si hay 7 virtudes capitales, ¿a qué se refiere capitales? Lo máximo, lo más La cabeza. importantes. Ajá. Cabeza. Por lo tanto, ahí estás hablando, en el concepto de cabeza tienes el todo perfecto en cada virtud. ¿Por qué? Porque tú puedes decir cualquier virtud, la que tú quieras, y va a estar incluida dentro de estas 7 virtudes. Ahora, ¿cuáles son las 7 virtudes capitales? Humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad y diligencia. ¿Cierto? ¿Cuál fue la última? Diligencia. Contra soberbia, humildad. Contra avaricia, generosidad. Contra lujuria, castidad. Contra ira, paciencia. Contra gula, templanza. Contra envidia, caridad. Contra pereza, diligencia. Diligencia. 7. Ahora, si nosotros, por ejemplo, extendemos estas virtudes, ¿en qué va a resultar? ¿Ya? Nada más y nada menos que en los nombres de las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Las 7 iglesias de qué, padre? Del Del Asia Menor. Ah, ok. Y eso, esa extensión y ese nombre nos habla de todos los eventos humanos, de todas las actividades humanas, la que se te ocurra, están incluidas dentro de estas 7. Es decir, todo el drama humano está incluido en estas 7 extensiones de las 7 virtudes capitales. Porque en ese sentido podemos decir, si el amor se tiene una manifestación visible en la luz blanca simboliza el amor, y tú, para poder entender la luz blanca, si la divides, se divide en 7, y el amor es número 7, y si lo divides, se divide en 7, si tú también eres luz, por lo tanto, así como Dios es amor, nosotros somos creados por amor y para el amor, ¿cierto? Entonces, toda vez que nosotros queramos ser verdaderamente humanos, tendremos que atender a nuestro diseño. Y nuestro diseño también es septenario. Fuimos creados de acuerdo a las 7 virtudes, las 7 virtudes capitales. De hecho, tú te vas a dar cuenta. Tú has vivido las 7 virtudes toda tu vida. Si no las hubieses vivido, no estarías vivo. No podrías vivir. Esto es condición humana. Punto. Si tú no eres humilde, no puedes vivir como ser humano. Si tú no eres generoso, no puedes vivir como ser humano. La necesitas para sobrevivir. Si tú no eres casto y limpio, no puedes vivir. Si tú no eres paciente, no puedes vivir. Si tú no eres templado, no puedes vivir. Si tú no eres caritativo, no puedes vivir. Y si tú no eres diligente, no puedes vivir. Te morirías. Simplemente pensando en la diligencia. No habrías aprendido a caminar. ¿Sí? Las 7 virtudes son condiciones para la vida humana. Sin ellas, ningún ser humano puede ser un ser humano. Oiga, padre, aquí me salta una duda. Dime. Las 7 virtudes, se supone que, según lo que usted nos está comentando en este momento, debía ser la forma de que se enseñara el catecismo. Pero los pecados capitales son exactamente lo contrario, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, tú no puedes ser inyectado de alguna penicilina si no estás enfermo. Sí, es correcto, pero hay que entender una cosa, que no depende el pecado, la virtud del pecado, sino al revés. Porque el pecado es la inexistencia, la virtud es la existencia. Ok. ¿Sí? Ahora, pero lo que dices tiene un sentido, porque de alguna manera nosotros tenemos que vivir virtudes por nuestra condición humana. Si nosotros, nosotros no hubiese imperfección, de hecho nosotros hoy vivimos con las virtudes dispersas, separadas.
Toda vez que nosotros nos juntamos las virtudes y las hacemos una, entonces nos hacemos luz y nos hacemos un ser de luz. Por eso es que un ser resucitado es un ser de luz. Ahora, pero tú ves, todos los santos tuvieron alguna virtud. Por ejemplo, a ver, una virtud podremos decir dominante, pero tuvieron las 7 porque eran seres humanos, pero tenían facilidad para una virtud. Por ejemplo, a ver, San Pablo. ¿Qué virtud era la de San Pablo? Pues yo creo que qué virtud. la diligencia y La diligencia, La diligencia. Esa era su virtud. ¿Cuál era la virtud de San Francisco? la caridad, Humildad. No, la la humildad. generosidad. La humildad. Ujú. Hermanos menores. ¿Viste? ¿Cuál era la virtud de Santa Teresita del Niño Jesús? Generosidad. No, la castidad. La castidad. ¿Sí? Ella era una Sí, niña realmente inocente. les puedes acomodar casi todas, ¿no? O sea, pero tú te das cuenta que, no, o sea, las virtudes, si tú analizas las virtudes, es que no puedes hablar de situaciones separadas, porque toda vez que tú hablas de virtudes tienes que hablar de las 7. Están unidas, no las puedes separar. Y sin embargo no son lo mismo. Vamos a decir, San José, ¿no? Tiene las 7 virtudes. Todos tienen las 7 virtudes, todos los santos. De hecho, todos nosotros tenemos las 7 virtudes, pero no las tenemos ni unidas ni perfectas. Pero a lo mejor hay quien es más diligente que Hay caritativo, quien que tiene es más generoso. tendencia a una virtud, pero fíjate cómo es la cosa. Toda vez que una persona tiene una virtud, jala a las demás. Entonces, por ejemplo, tú tienes a San Pablo, era diligente, pero también tú ves que él era humilde, que él era generoso y tenía las otras virtudes, pero la que más se le notaba era la diligencia. Ahora, tú has dicho, por ejemplo, de San Francisco, caritativo. Sí, también era caritativo. Más era humilde que caritativo, pero también, como era humilde, muy humilde, pues jaló también la caridad. Porque tú lo piensas en la historia de él, que era un joven rico y que se desprende de todo, Por ¿no? eso, humildad. Ujú. Ahora, pero en ese sentido, tuve nosotros, o sea, lo que dijo Germán es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las virtudes separadas y las tenemos imperfectas. Toda vez que nosotros juntemos las 7 virtudes y las llevemos a la plenitud, el todo perfecto, seremos luz. Ya no necesitaremos las virtudes porque ya seremos amor. ¿Sí? Ahora, pero si nosotros extendemos las virtudes, resultan en los nombres o en el estilo de vida de las 7 iglesias de la Serena. ¿Qué estilo de vida es ese? A ver, extiende, por ejemplo, la virtud de la diligencia. ¿En qué te va a resultar? ¿La virtud de qué, perdón? De la diligencia. Si tú la extiendes, ¿qué resulta? en acción, No. La virtud de la diligencia, si tú la extiendes, te va a resultar en una imagen. Algo visible. Porque, por ejemplo, Trabajo hecho. Ujú. sí, ¿no? Y pues, trabajo hecho, y aparte, por ejemplo, a ver, a San Pablo era el apóstol más conocido de todos. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo había visto, Porque era diligente. porque estaba en todos lados. Se movía todo Se el movía, tiempo. pues eso es una imagen. Entonces, ¿cuál es el apóstol que te queda más la imagen? Pues Pablo, porque fue el que más estaba en todos lados. Es la imagen del apóstol. Entonces, ese es Éfeso. Éfeso, lo deseable, la imagen. ¿Sí? Ahora, si tú, por ejemplo, extiendes la virtud de la castidad, ¿en qué te va a resultar? En Te va a una, resultar en una historia. Porque tú para poder ser casto y para poder ser puro, ¿qué es lo que te hace puro o casto? Tus actos. Y los actos son cosas que se registran en la historia. Entonces, el evangelista, el historiador, para poder realmente contar verídicamente, tiene que ser puro. ¿Sí? Entonces ahí tenemos imagen, historia. Éfeso, Esmirna.
Si tú le extiendes la virtud de la templanza, ¿en qué te va a resultar? En una persona disciplinada. Si tú eres muy templado, vas a ser una persona disciplinada, ordenada y segura. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Bueno, Pérgamo era el lugar, era el papel donde se escribían las leyes, el orden de la ciudad, las reglas. ¿Sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Si tú extiendes la virtud de la paciencia, ¿en qué te va a resultar? A ver, espera, bueno, Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Si tú extiendes la virtud de la generosidad, ¿en qué te va a resultar? En riqueza. En riqueza, exactamente. Muy bien, Gaby. Es decir, en una economía. Alguien que administra bienes. Porque la generosidad es, Dios te da los dones y tú los compartes, ¿cierto? Los debemos, deberíamos. Deberíamos. Bueno, pues eso es un manejo de la economía, ¿verdad? Entonces, Tiatira es la economía. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Si tú a la humildad la extiendes, ¿en qué te va a resultar? En una persona que llena de espiritualidad. Porque la humildad te ayuda a reconocer que hay alguien superior y que es un ser sagrado. Por lo tanto, es cuando tú creas la oración, la espiritualidad, la liturgia, etc. Pues Éfeso, Esmirna, Éfeso, imagen. De hecho, Sardes significa los rescatados, ¿verdad? Y pues como rescatados ¿por quién? Pues por Dios, a través de la humildad. Pues Éfeso es dijimos que era lo deseable es la imagen. Esmirna, la mirra de la pureza, es la historia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, el pergamino de las reglas es el orden y la disciplina. Pérgamo, Tiatira, el sacrificio continuo es el ofrecimiento generoso, la economía. Tiatira, Sardes, son los rescatados, es la humildad, es la espiritualidad. Sardes, Filadelfia. Si tú, por ejemplo, a la caridad la extiendes, la caridad es la madre de todas las virtudes, es la cabeza de todos. Se podría decir, todas las virtudes necesitan de la caridad, porque es la corona de todas las virtudes. Se podría decir que el que tiene la caridad nunca piensa en sí mismo, sino siempre está pensando en los demás, ¿cierto? Entonces, si tú extiendes la virtud de la caridad, te va a llevar a ser el director de orquesta, el director de las demás virtudes. ¿Sí? Ese es Filadelfia, el director. Y finalmente la Odisea, que es los derechos humanos, o los derechos de los pueblos, ¿no? Si tú la virtud de la paciencia la extiendes, ¿a qué te va a llevar? Pues a ser un maestro, a aprender cosas, a enseñarla. En ese sentido, ahí, además de las virtudes, estas son las 7 actividades cabeza de toda la vida humana. En estas 7 quedan resumida toda la actividad humana, la que quieras. Dime cualquier profesión y te voy a decir dónde está clasificada en estas 7. La que quieras, la que quieras. Un médico. Un médico está en Pérgamo, porque es orden y disciplina. Ya. A ver, otro. Un abogado. Un abogado está en Pérgamo también, porque es el de la justicia. Un sacerdote. En Sardes, porque es el de la oración. Ya. O sea, estamos clasificados también en 7 categorías. No es que estemos clasificados, es que ese es el resumen de la vida humana. Ya. O sea, así fuimos diseñados. El todo perfecto. Sí, Si pero tú desarrollas, si tú, por ejemplo, analizas tu vida, y es más, las cosas, por ejemplo, todas las cosas tienen las 7 extensiones de las 7 virtudes, todas las cosas. Todas las cosas tienen una historia, tienen una imagen, tienen un orden, tienen una economía, tienen una espiritualidad, tienen una dirección y tienen una formación. Todo, absolutamente todo. Tú puedes analizarte todos los días y revisar las 7 extensiones de las virtudes en tu vida.
Y puedes decir, a ver, ¿cómo está mi imagen? Todos tenemos una imagen, todos. Todos tenemos las 7. Todos tenemos una imagen, todos tenemos una historia, todos tenemos un orden, una salud que cuidar, todos tenemos una economía, todos tenemos una espiritualidad, todos tenemos que ponernos metas, repasar nuestra vida, organizarla, y finalmente todos tenemos un conocimiento, una formación. Todos. O sea, todos somos partícipes de esas virtudes. De O esas deberíamos virtudes ser. extendidas. Sí, de esas Deberíamos virtudes ser. extendidas. La perfección de una persona se clasifica en esos 7. De hecho, hay una película que se llama Divergente, en la que, de hecho, estos yo les podría llamar los 7 carismas del diseño humano. Todos los seres humanos los tenemos, los hemos vivido toda la vida, pero nunca hemos sido conscientes de eso. Parte de la vida humana. Sí. Bueno, hay una película que se llama Divergente, que está basada en una novela escrita por Verónica Roth. En esta novela, pues a Verónica Roth se le sale los 7 carismas. Creo que la acaban de pasar hace unos días. Sí, que supuestamente dividen a la humanidad en 7 facciones. Y las 7 facciones son los 7 carismas. Yo la empecé a ver y se me hizo muy, porque además ya estaba empezada, o sea, ya tenía un rato Véanla, recorrida está la muy buena. película, y entonces como que me costó trabajo entenderla y finalmente creo que llegó Luis y no sé qué me puso, y Véanla, ya está no buena. pude ver, pero el nombre sí me sonó. Pero entonces tú tienes ahí las 7 iglesias, son 7 comunidades, pero al mismo tiempo es una representación del ser humano, del proyecto divino para Dios, y es una representación del amor, del todo perfecto, es un arco iris. ¿Sabe cuándo hubiéramos dado con esa respuesta, padre? No, nunca. Pero sí se entiende. No, pues es que Sí, sí que ahora sí ya nos quedó claro, pero la verdad es que estábamos como Bueno, y ustedes van a vendados ver los ojos dándole. en lo que va diciendo en las cartas, salen algunos rasgos al respecto, ¿eh? Primero por el nombre, ya por el nombre de las 7 iglesias ya se está diciendo. Pero aparte, lo que le dice a las 7 iglesias, más o menos hay ciertos rasgos ahí que salen a la luz. Pero, ¿cómo clasificar algunas ocupaciones? Por ejemplo, un minero. Es Teatira, ¿Cómo? porque es la economía. Ya. O un banquero también Un estaría banquero ahí, es Teatira. o un ecónomo, Un economo es Teatira. Un cocinero es Teatira, porque son bienes. Una señora de limpieza te atira. Ya. Padre, usted dice que todos tenemos las 7 virtudes. Sí. ¿Y podemos también los 7 pecados? En realidad tenemos parte de los 7 pecados, porque de hecho los pecados son precisamente los que hacen que las virtudes estén separadas. Toda vez que nosotros venzamos los pecados, las virtudes, a ver, una parte es el vencimiento de los pecados, pero la cosa no queda ahí. Hay que desarrollar las virtudes. Es decir, el primer paso es la unión de las virtudes, y la unión de las virtudes es venciendo el pecado. Pero la perfección de las virtudes ya no depende de vencer el pecado, ya el pecado está vencido, ahora hay que perfeccionarlo. ¿Se entiende? Bueno, pero en ese sentido se puede decir, todos tenemos estos 7 y toda la vida humana, todas las actividades humanas están resumidas en estos 7. De hecho, los masones bien que lo saben, los enemigos de Dios, y el diablo bien que lo sabe. Entonces, ha organizado su ataque en contra de Dios en los 7 carismas. o sea, la forma más fácil de destruir a la humanidad es irte sobre esos carismas. Sí, claro, porque estás agarrando el diseño del ser humano para destruirlo. Pero al mismo tiempo, ese diseño es lo que te va a llevar a la perfección, si tú lo vives. Uy. Bueno, vamos a las cartas, ¿les parece? Sí. Pues ya mucha hablada y nada de Biblia. No, pero
El 7 es el todo. Sí, quedémonos con esta idea. El ejército de Dios es el todo perfecto. Esa es la iglesia. De Dios es el todo perfecto. Es el amor. En sus 7 manifestaciones. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Aquí está la diligencia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Bueno, pero aparte déjenme decirles, me faltó decirles otra cosa. Para que los identifiquemos de manera visible, ahora, esto también está relacionado con los 7 sacramentos, por ejemplo. Éfeso, el sacramento de Éfeso es el matrimonio. El sacramento de Esmirna es la confesión. El sacramento de Pérgamo es la unción de los enfermos. El sacramento de Teatira es la confirmación. El sacramento de Sardes es el bautismo. El sacramento de Filadelfia es el sacerdocio. Y el sacramento de la Odisea es la Eucaristía. Hijo. Ahora, podemos hacer inclusive la clasificación por colores para que los tengamos presentes visualmente. Éfeso es azul cielo. Esmirna es rojo. Teatira es azul índigo. Pérgamo es morado. Pérgamo, Teatira. Sardes es amarillo. Filadelfia es verde. Y la Odisea es naranja. La Odisea es naranja. Para que los tengamos visualmente. Sí, sí. Entonces, Éfeso es azul cielo. Azul cielo. Luego, Esmirra es rojo. Rojo. Pérgamo. Morado. Teatira azul índigo. Sardes amarillo. Filadelfia, ¿y la Odisea? Filadelfia es verde y la Odisea es naranja. Verde. Filadelfia es verde, ¿verdad? Y el otro. Sí. Bueno. Conozco tu conciencia, sé que no puedes tolerar a los perversos, has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer, pero debo reprocharte que has dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Ahora, antes de entrar a esto, también vamos a ver que todas las siete cartas tienen, bueno, no todas, pero más o menos la estructura es esta. Dios toma, ¿se acuerdan de la visión introductoria? Toma un signo, una parte de la visión introductoria, luego habla de una, más o menos describe de qué onda con la comunidad, esta iglesia, luego habla de sus faltas, le reprocha sus faltas, le advierte de los castigos por sus faltas y luego le presenta la recompensa. Esa es la estructura. Si se dan cuenta, es como decir, tú vas a enfrentar ahorita una lucha, la definitiva, la más importante. Necesito que estés listo. De una vez te voy advirtiendo, prepárate, porque vienen los trancazos. ¿Sí? Entonces, sin embargo, fíjate bien de dónde has caído. Conviértete y conserva tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes esto a tu favor, que detestas la conducta de los nicolaitas, lo mismo que yo. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que se encuentra en el paraíso de Dios. ¿Sí? Esa es la de Éfeso. Sí. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Uno de ustedes va a ir apuntando. Haga una tablita. Y va a poner el signo de la visión introductoria, la falta y el castigo y la recompensa. ¿El signo de qué? De la visión introductoria. La falta y el castigo y la recompensa. Entonces, ponga ahí de Éfeso, la parte del trozo de la visión introductoria es las 7 estrellas. ¿Éfeso? Éfeso. 7 estrellas. Ajá. ¿Cuál es la falta de Éfeso? La falta de Éfeso es haber perdido su amor del principio. Por diligente, se enfrió. Se quemó rapidito. Si no te arrepientes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro. Entonces, el castigo es sacaré tu candelabro. ¿Qué quiere decir el candelabro ahí, padre? Los candelabros son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la va a sacar? ¿La va a dejar fuera? Se la deja fuera. ¿La expulsaría? La expulsaría. Entonces, ¿cuál es la recompensa para Éfeso? Comer del árbol de la vida. Una pregunta, ¿quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas era una secta que dudaban de la divinidad de Cristo. Ah, ya. Por eso dice que eran apóstoles, se llaman apóstoles sin serlo. Sí, sí. Luego vamos a ver Esmirna. Esmirna. Dice, escribe la iglesia de Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha revivido. Entonces, la visión es el primero y el último. Eso habla de la historia, del tiempo. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. No temas por lo que tendrás que padecer. Mira que el demonio va a arrojar en la cárcel a algunos de ustedes para que sean puestos a prueba. Y tendrán que sufrir durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. O sea, entonces ahí la falta ahí es... no tiene falta. Todos estos son... Esmirna nunca, Sí. nunca falló, porque es pura. Pero entonces el castigo sería... No hay castigo. Nada más le estar divirtiendo de lo que puede suceder, o sea, de lo que le va a suceder, o sea, va a padecer como quiera, pero no hay castigo, no es por castigo. Y entonces, ¿y su premio va a ser Su premio es no ser, la segunda muerte no dañará al vencedor, o sea, no será presa de la segunda muerte, el infierno. Perdón. Salud. O sea, nunca estará nunca llegará Caerá al en el infierno, porque no tienen pecado. O sea, es pura castidad. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de doble filo. Entonces, el signo de la visión introductoria es la espada de doble filo. Está orden y disciplina. Sé que tú habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, permaneces fiel a mi nombre y no has renegado de tu fe en mí,
ni siquiera en la época de Antipas, ni testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita Satanás. Sin embargo, ahí viene la falta. Debo reprocharte algo, y es que tienes adictos a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac cómo debía de seducir a los israelitas para que se prostituyeran. Entonces, su falta es su paganismo con Balaam. Comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaitas, o bueno, dos faltas. Sí, sí. Arrepiéntete, o iré enseguida para combatirlos con la espada de mi boca. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer el maná escondido. Entonces el maná escondido y también le daré una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe. De tu verdadero nombre. Te darán primero el maná escondido y te van a dar tu verdadero nombre. O sea, ¿el maná escondido se podría estar refiriendo a la Eucaristía y a la vida con Cristo? No tanto. No tanto porque se infiere que estos son cristianos todos. Y tendrá una... Desde ahí, el maná escondido. Ese es Pérgamo. Teatira. Escribe el ángel de la iglesia de Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego. El de los ojos como llamas de fuego. Y los pies semejantes al bronce fundido. Afirma, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Pues ahí está la generosidad, la abundancia. Pero debo reprocharte que toleras a Jezabel. Ahí está su falta. Tolera a Jezabel. Esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos los servidores y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, tolera a Jezabel. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojaré a un lecho de dolor y someteré a sus compañeros de adulterio a una prueba terrible, y no se arrepiente de sus obras. Y haré morir a sus hijos. Así serán las iglesias que yo conozco íntimamente los sentimientos y las intenciones. Yo retribuiré a cada uno según sus obras. En cuanto a ustedes, los demás de Teatira, los que no comparten la doctrina ni conocen los secretos de Satanás, como dicen ellos, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Entonces, su falla es tolerar a Jezabel y su castigo es una prueba terrible. Los Al arrojaré hecho al del lecho dolor. del dolor y una prueba terrible, ¿no? Y también le va a hacer algo a los hijos, ¿no? Y los haré morir. Sí. Los va a matar. Ah, sí, es cierto. Y haré morir a sus hijos, órale. O sea, una prueba terrible y aparte te dejas sin hijos, deshijado. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Los hijos son huérfanos cuando pierden al papá, pero el papá cuando pierde a los hijos, ¿cómo se le dirá? ¿Deshijado? No tiene nombre. No, no hay nada más terrible que perder un hijo. Te dejan deshijado. No, bueno, sí, desgraciado. Sí, Pero pues. el premio Ahora, dice, le daré excepto que autoridad. conserve al vencedor, al que permanezca fiel al fin, le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con un cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla. Autoridad sobre las naciones. O sea, le va a dar poder. Sí. Con el mismo poder que yo recibí de mi padre, y también le daré la estrella de la mañana. Esa es otra. La estrella de la mañana va a ser su. Otro premio. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, van viendo un poquito los rasgos, ¿no?
Sí, sí, sí. Capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de los rescatados, de Sardes. El que posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas afirma: conozco tus obras, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Estás mal. Aquí también son las 7 estrellas igual que en Éfeso. No, escribe el ángel, el que posee los 7 espíritus de Dios. Ah, Y el otro era los candelabros, este es las estrellas. 7 calendarios, ajá, sí. no, en la primera. Los Eran los candelabros. candelabros. Sí. Ah, es que yo puse 7 estrellas. También son 7 candelabros, son 7 estrellas también. Sí. Pero fíjate esta afirmación, aparentemente vives, pero en realidad estás muerto. Ay, qué feo. Sí. Muerto en vida. Permanece alerta y reanima lo que todavía puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta delante de mi Dios. Recuerda cómo has recibido y escuchado la palabra, consérvala fielmente y arrepiéntete, porque si no vigilas, llegaré como un ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Entonces, su falta es no tener una conducta perfecta delante de Dios, o sea, estar muerto en vida. Entonces dice, el castigo es que va a llegar como ladrón y lo va a sorprender. Sin embargo, tienes todavía en Sardes algunas personas que no han manchado su ropa. Ellas me acompañarán vestidas de blanco porque lo han merecido. El vencedor recibirá una vestidura blanca. Su recompensa es la vestidura blanca. Y que su nombre siempre esté escrito en el libro de la vida. Y que Cristo lo confiese delante de su Padre. Al que se humille será ensalzado. Humildad. El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice de las iglesias. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. ¿Es un nombre escrito? En el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida, padre? El libro de la vida es el libro que simboliza el conocimiento de Dios en cuanto a tu historia. La omnisciencia de Dios. Y estaremos inscritos en ese libro. Pues se supone que todos estamos inscritos, pero algunos se borran. Teóricamente cuando te bautizan se graba tu nombre. Ujú. Sí, exactamente, porque empiezas a ser hijo de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el amor al hermano, Filos Adelfos. El santo, el que dice la verdad, el que posee la llave de David. El El que símbolo dice la sería la verdad llave. y la llave. El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Afirma. Yo conozco tus obras. He abierto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, has cumplido mi palabra sin renegar de mi nombre. Esta también no tiene falta, porque es la caridad. Obligaré a los de la sinagoga de Satanás, que mienten porque se llaman judíos y no lo son, a que se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Ahí está la caridad. Tú eres mi amado. Yo, ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación, que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. O sea, puros elogios para Filadelfia. Yo volveré pronto. Conserva firmemente lo que ya posees. Vas bien. Para que nadie pueda arrebatarte la corona. O sea, este es el jefe de todos, el que tiene la corona. O sea, te preservaré de la tribulación. Uh-huh. O sea, este no tiene castigo, al contrario, puros elogios. Haré que el vencedor sea una columna. Ahí viene o sea, ya después de los elogios, aparte, ahí te va la recompensa. Haré que el vencedor sea una columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios, y también mi nombre nuevo, o sea, que el nombre de Dios es amor. ¿Qué haces, amor?
El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, nosotros en esto también debemos ver, por ejemplo, en las recompensas, muchos rasgos del cielo, ¿eh? Nos están hablando de la vida eterna, cómo es. A través de símbolos nos la están describiendo. O sea, teóricamente, bueno, no teóricamente, en realidad eso es a lo que estamos destinados los seres Esa es humanos. la recompensa de nuestra, O sea, que serán los castigos a nuestros pecados y las y las recompensas. recompensas. O sea, también hablando de situaciones antropológicas, mucho de las cartas dice mucho de nosotros, de nuestras faltas Sí, sí. y de nuestras recompensas. Y la Odisea es la última, ¿no? La Odisea. Dice, escríbele a la iglesia, el ángel de la iglesia, pero fíjate que le está escribiendo a los ángeles. Los ángeles son los mensajeros. Ángel quiere decir mensajero, ángelos. De ahí de ángelos, evangelio, buen mensaje, buena nueva. El que es amén, el testigo fiel y verídico, el principio de las obras de Dios. Entonces, el signo de la visión introductoria es el testigo fiel y verídico, que habla la verdad. Por eso es el maestro. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los tibios los vomitas. Entonces, el problema de la Odisea es que es tibio. ¿Es que qué? Perdón. Que es un tibio. Es tibio. Ah, ya. Tú andas diciendo, soy rico, estoy lleno de bienes y no me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre y ciego y desnudo. Por eso te aconsejo, o sea, de alguna manera, todo esto está hablando, digo, se supone que tendría la Odisea de que ser el maestro, pero le está diciendo, eres un poco ignorante, ¿eh? No sabes nada. No entiendes la verdad. Eso es su falta. Por eso te aconsejo, cómprame oro purificado en el fuego para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y un colirio para ungir tus ojos, porque no ves la verdad. Se supone que tendría que ser el maestro y pues no, nada que ver. Y recobrar la vista. Yo corrijo y comprendo, y no, esto está mal. Qué feo que en la Biblia del Vaticano, qué horror. Es yo corrijo y reprendo a los que amo. O sea, paciencia. Reanima tu fervor y arrepiéntete. Yo estoy junto a la puerta. O sea, fíjense cómo estos son los rasgos del formador, del maestro. El que corrige y reprende. Yo estoy junto a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Aquí habla de la paciencia de Dios. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, la recompensa es sentarse en el trono. Pero el castigo. El castigo es el reprenderlo y el pues Aquí está arriba. La reprensión. Y lo del colirio. Para que pueda abrir los ojos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí al que pueda entender. Ajá. La falta sería la tibieza. La tibieza. El castigo es el colirio. Y la recompensa es sentarse con el Padre. Estoy junto. Y también otra recompensa es comer juntos. Cenar juntos. En la mesa con... Siempre y cuando le abras. Siempre y cuando le abras, claro. Bueno, pues esas son las 7 iglesias de la semana. ¿Dudas? Germán, tomaste nota para que me la mandes, por favor. Totalmente. Lo tengo todo, mira. No. No, que voy a estar tomando notas y apenas puedo escribir, pongo mi huella. Muchachos, este video va a estar grabado en mi canal. Ah, sí. ¿En serio? Sonrían, lo estamos grabando. No,
O sea que todos los triunfos, padre, todos los triunfos están condicionados. Sí, claro. No, Absolutamente. Dios no te regala nada. Tienes que Claro. esforzarte. Exacto. Regalado no. La pureza y la caridad en realidad, ¿no? Usted mencionó que todo esto que nos estaba leyendo tiene un signo, ¿sí? Ujú. Cada uno de ellos tiene un signo. Y tiene un signo. Sí, la verdad es que tendríamos que rascarle a eso, porque, por Eso, ejemplo, no sí, está tan fácil. no es tan fácil yo ahorita decirte, no, pues esto significa esto. No, a eso me O sea, refiero. te puedo hacer relación más o menos con la explicación de las 7 carismas, pues ya tiene uno más o menos luz, pero obviamente va a quedar algunas cosas oscuras. Sí, bueno, la base serían los 7 carismas, La ¿no? base sería los 7 carismas. Sí. Exacto. Sí. Creo que está entendible en el sentido de todo tiene. A veces lo haces bien o no lo haces bien. El problema es analizar. Sí, digamos, si ya te vas al detalle, probablemente, bueno, ahí ya. Sí. Pero digamos, en términos generales, más o menos queda entendido por lo menos el mensaje más importante. Que tú date cuenta como el Apocalipsis en ese sentido es muy práctico, o sea, no es, ay, pues es un símbolo que no se entiende, ¿no? ¿Cómo que no se va a entender? Ve, léelo y te vas a dar cuenta. Si te están corrigiendo esto, a ver, te están corrigiendo el paganismo, te están corrigiendo que seas tibio, te están corrigiendo que seas hipócrita, y ahí estás, ahí están, o sea, las correcciones perfectamente aplican a tu propia vida. La lujuria con Jezabel. Con Jezabel, exactamente. Todas esas cosas son Adoración. correcciones que las puedes perfectamente aplicar. No es, ay, pues es un símbolo que no se entiende. No, ¿cómo que no vas a entender? Pues ahí está dicho. Yo creo que esto es más sencillo para nosotros, que somos medio legos o muy legos, que lo vayamos tratando de hacer concordar con alguno de esos 7 carismas. Es correcto. Sí. Eso por un lado, pero también fíjate, por ejemplo, a ver, hay cosas muy concretas. El ser tibio es muy concreto, o sea, no puede estar a 2 aguas. O eres caliente o no eres. O somos o no. Alguien dice, yo vomitaré los Puedes decir tibios. que estás medio embarazada. Sí, o sea, no, o sea, si tú te das cuenta, mucho de lo que le pasa a la humanidad hoy en día es por la indecisión, por la tibieza, por cobardes. Sí. Porque ni son ni no son. Entonces, Por quedarnos callados. y fíjate el símbolo y del dramatismo, o sea, no sé qué hacer con él, o sea, no lo puedo condenarlo, pues mejor lo vomito. Ya. Qué duro. Es fuerte, es muy fuerte. ¿Cuáles eran los sacramentos que le correspondían a Pérgamo y a Pérgamo es la unción de los enfermos. Ok. ¿Y cuál otro? Tiatira. La confirmación. ¿Y la Odisea? La Odisea, la Eucaristía. Ya las tengo todas. Sardes es el bautismo y Filadelfia el sacerdocio, ¿verdad? Es correcto. Ok. Ahora, si tú te das cuenta, eso tiene una explicación. No. Éfeso, ¿qué es la diligencia? ¿Cuál es la estructura más eficaz para la evangelización, para la diligencia? La familia, el matrimonio. El matrimonio. ¿Cuál es el medio para tú poder alcanzar la pureza? La confesión. ¿Cuál es Éfeso, Esmirna, Pérgamo? ¿Cuál es el medio para tú alcanzar la disciplina y la salud? Pues la unción. Cuando estás enfermo es por lo desordenado. La unción de los enfermos. ¿Sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Es la confirmación porque Dios no es que te dé un don. No es de que te da los 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, Él mismo se te está dando. Y eso es la generosidad. En que uno se dé uno mismo a los demás. Dios hace eso en el sacramento. Tiatira, Sardes. El primer paso para poder ser bautizado, que te van a perdonar los pecados, es ser humilde. Filadelfia. La cabeza de la iglesia es el sacerdocio. Y el sacerdote es el ser que no vive para sí, sino que se ha entregado como don para los demás. La caridad. Es el ser de la caridad. Sí. Y la Odisea,
para mientras estamos en el tiempo, que ansiamos llegar a Dios, pues Dios nos da un alimento para que tengamos paciencia, para que podamos esperar. En la Cristo. Ya. Hijo, nos puso a trabajar y a pensar, padre. Así que ahí está, chavos. Y nosotros que creíamos que nos íbamos a ir de lanzas. ¿De qué? Muy, muy de corridito, como lanzas nos íbamos a ir derechitos. Pues ahí No. vamos, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, pero Más Ahí que se va nada, entendiendo, ¿no? vamos comprendiendo. Si lo hubiéramos hecho ¿Sí? la lectura nosotros, hubiera sido imposible entenderlo. Necesitaría muchísimo tiempo para entenderlo. Ahorita lo estamos Estoy viendo el versículo 29, y dice, es el último versículo, 29. El que tenga oídos, oiga el mensaje del Espíritu, oiga este mensaje del Espíritu a las iglesias. Ahora, es muy importante eso que estás diciendo, Pepe, porque vuelvo al punto. O sea, hay muchas cosas que van a quedar, porque es muy amplio el mensaje, es muy profundo, están hablando de misterios. Entonces, Sí. solo el Espíritu. Ahí sí, hay partes en las que, pues, yo como les dice, el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Ahora, aquí se aplica lo que decía el gran Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini. La comprensión acerca de la revelación y de la escritura es directamente proporcional al crecimiento espiritual de la persona. Y es muy lógico, porque mientras más crecido espiritualmente estés, más Espíritu Santo vas a tener. Sí. Mucho más inspiración. Lo que temo es que yo soy muy olvidadizo, padre. Estamos igual. Ahora, pero otra cosa es, bueno, de hecho, insisto en este sistema que no debemos olvidar. En estos relatos están contando cosas que sucedieron, cosas que están sucediendo ahorita, que tú puedes agarrarlas de ahorita en mi vida, Sí, claro. y cosas que van a suceder más tarde. Es decir, Sí, cosas sí, que cuando sucedan, o sea, el Apocalipsis también son piezas que van de un rompecabezas que van a embonar. Es decir, pues si aquí está en la realidad, aquí está pasando y perfectamente coincide con lo que está diciendo aquí. O sea, de alguna manera va a ser una herramienta que, digamos, Dios no escribe, no escribiría un libro, no inspiraría un libro simplemente para que tú no lo entiendas y que sea inútil para tu vida, no. Es una pieza clave para un momento clave, que cuando tú lo veas, bueno, esto hasta un niño lo entiende. ¿Okay? Sí, por eso es que cuando empezamos a leer el libro, pues Scott Hahn nos trae, ahora sí que rebotando, porque no Pero estábamos realmente insisto profundizando de un lado al otro. Pero insisto que, digamos, esto es tan amplio que cabe lo que está diciendo Scott Hahn, porque volvemos al punto. El Apocalipsis es símbolos, y los símbolos pueden contener muchísima información. Es un poliedro que lo puedes ver de muchas perspectivas. Impresionante. ¿Cómo se dice, cómo se define el Apocalipsis? Es lo que ya sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Eso ¿Cómo es sincrónico? ¿Cómo le llama? Es sincrónico, anacrónico y diacrónico. Diacrónico es el pasado, sincrónico es el presente y anacrónico es el futuro. Bueno, no, el anacrónico no es el futuro, sino el anacrónico es fuera del tiempo. Entonces, sí, es revelación. Es revelación. ¿El pasado cuál fue? Diacrónico. Diacrónico. El presente es sincrónico. El futuro también es sincrónico. ¿También es sincrónico? Sí. Y anacrónico es la parte de la revelación. Es la parte del kairos. Ya. Si te fijas, Scott Hahn no hace un análisis sincrónico ni diacrónico. Lo hace anacrónico. O sea, nada más está hablando de símbolos que revelan. Sí, porque realmente de pronto nos lleva al final y luego nos regresa
Porque además te voy a decir una cosa, el Apocalipsis no es un relato lineal. No es que así están, así van. Ah, pues es una historia que nos van contando y así va a suceder. No, de hecho ni es una historia. A lo mejor lo deberíamos de leer primero, ¿no? Sí, te ayudará mucho. Leerlo todo. Sí, muy bien. Sí, pero leer primero el Apocalipsis y después lo demás, Sí, te ayudará mucho. Sí. como si fuera un prólogo. Bueno, ¿Eh? Sí, por ejemplo, Aquí si nos tú enfrentaríamos, lees todo el Apocalipsis, todito, completito, y ya después lees a Scott Hahn, ya te acuerdas de las partes a las que hace referencia él. Y ya sí, no porque estamos leyendo a Scott Hahn y hay citas bíblicas de diferentes y por eso a eso te referías, Gaby. sí, Pero no, fíjense que en ese pero, sentido, creo nosotros tenemos una visión más amplia de claro. de la Biblia, toda vez que nosotros no nos aprendemos versículos y capítulos, sino que tú lees la Biblia, de eso nuestra visión es un poquito mejor, la de los católicos, porque como no nos aprendemos versículos ni capítulos, que yo te voy a decir eso, te voy a decir una cosa, eso de los versículos y los capítulos no está en el texto original de la Biblia, eso fue un agregado que se le hizo después. Ordenar. Pero en realidad la Biblia no está escrita así. La Biblia está escrita sin versículos, ni capítulos, ni nada. No es así. Son Ahora, textos. son textos, punto. Ahora, pero en ese sentido, nuestra forma de entender la Biblia nosotros no entendemos por versículos ni capítulos, pero entendemos por estructuras mentales. Es decir, tú vas leyendo el Apocalipsis y ya te acuerdas. Ah, sí, eso está más o menos por el principio, eso está más o menos al final, por la estructura. Sí, pero la utilidad de los versículos es que uno los localiza fácilmente Sí, como, sí es como correcto, citas. pero digamos, tienes una visión más amplia en el sentido de decir, bueno, a ver, yo no tengo que aprenderme versículos para saber algunos datos de la Biblia. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí. Y tengo más oportunidad de aprender más. Padre, la lectura del libro de La Cena del Cordero es una ayuda, ¿no? O sea, Sí es una ayuda, o no es sea, la totalidad, o sea, pero es tomar la parte, las referencias que hace Scott Hahn son bastante atinadas, porque sí, que esa efectivamente, parte es la que nos guía. hay signos en el Apocalipsis que sí responden a nuestra liturgia. O sea, que sí son parte. Pero volvemos al punto. Sus comparaciones no son sincrónicas, son anacrónicas. Son Porque, referidas a revelaciones. La revelación, sí. porque más nosotros empezamos a leer el libro, pues un poquito en el espíritu de aprender, de entender, de saber qué responder, ¿no? Porque a veces te enfrascas, o bueno, ni siquiera te enfrascas, ¿no? Pero tienes enfrente al no católico y a mí esto me ha dado pues muchos razonamientos o muchos argumentos, pero razonados, o sea, no es nada más ay, te digo que no porque yo así lo creo y punto, ¿no? Sino que realmente ya tienes un respaldo, ¿no? Al menos tienes un poquito más de idea de lo que teníamos Sí, porque, mira, fíjate hace cómo es unos la meses. cosa. Nuestra misma liturgia es un apocalipsis. O sea, Ah, eso Claro, es una serie de símbolos que señalan a realidades eternas, que no son las realidades eternas, señalan a esas realidades. es lo que él empieza diciendo en el libro, justamente, ¿no? O sea, él dice, entré a la misa y empecé a ver el apocalipsis enfrente de mí. Sí, porque nuestra liturgia es apocalíptica, o sea, revela, pero es simbólica, o sea, digamos, la única situación de hecho es que es la presencia de Cristo ahí, en la Eucaristía, por ejemplo, eso sí es un hecho, pero al mismo tiempo ahí están acompañados de muchos símbolos, de mucho lenguaje, Y de muchas tradiciones ¿sí? Pero tú piensas que tú ponte a pensar, fíjate a dónde señala la Eucaristía. Está Jesucristo ahí, señala muchas cosas. El símbolo de que tú te lo comes y que se hacen uno corporalmente es lo que va a suceder en el cielo. Entraremos en la unidad con Dios. Ajá. Que hoy, por ejemplo, no tenemos esa realidad de manera completa y absoluta, pero ya en la Eucaristía tenemos el adelanto, la probadita de eso y efectivamente está señalando hacia allá, pero es la probadita, Probadita del cielo. es un pedacito del cielo. Decía.
pero yo creo digo, sería increíble que todas las personas pudiéramos estudiarlo o poderlo entender de esta manera, o sea, darnos la oportunidad de poderlo estudiar así, ¿no? Porque la verdad es que habemos una inmensa mayoría, y yo lo comentaba justo en la lectio del jueves pasado con mis amigas y les decía, es que yo muchos años iba a misa porque iba a misa, pero nunca entendí todo lo que estaba pasando ahí hasta mucho tiempo después. No, y no lo vas a entender porque no es el punto. Así Hay es, cosas que se te van a escapar, sí, estás enfrentándote a un misterio, no lo vas a entender todo. así es. Claro, pero yo iba, pero no, o sea, no tenías esa capacidad o esa oportunidad de ver todo lo que hay ahí. Ujú, O sea, es inmenso, es riquísimo, ¿no? Es ujú, un regalo invaluable. así es. Y que muchas personas pues van a misa y yo vengo a misa para que Diosito me dé, para que me ponga, para que me vaya bien, pero no están entendiendo lo que está pasando. O sea, que nos faltaba ese deseo de entender la misa, ¿no? De entender cada uno de los puntos de la misa. Sí, ya lo estamos Y entendiendo. realmente fue una recomendación muy explícita de Scott Hahn, refiriéndose a que nosotros los católicos no conocemos nuestra No religión. tenemos idea de lo que... Yo lo que les comento, padre, es que es una buena guía, Scott. A mí me parece una buena guía, estoy aprendiendo mucho de él, pero no es la realidad. No de tomar así como la realidad No, absoluta. de hecho, yo te voy a decir, yo la explicación que les estoy dando jamás, o sea, entendámonos, yo no estoy agotando el Apocalipsis. Así es, así es. No, eso O está sea, claro. Él pone sus puntos de vista como él los comprende. Ahora, dijo Gaby algo, y usted también lo dijo, mientras más nos ponemos a estudiar y a tratar de entender todo la liturgia, nuestra religión, la buena nueva, en cierta manera nos estamos separando de la mayoría de la gente que no hace esto. ¿Cómo hacemos eco? Porque estamos en un encuentro que estamos preparando, que el tema es vayan por todo el mundo a predicar la buena nueva a todas las personas. ¿Cómo hacemos esto vida? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo hacemos conocer a los demás que están en párvulos, que nosotros vamos en tercero de primaria? ¿Cómo les explicamos? utiliza los 7 carismas, utiliza tu diseño humano. Porque ese mandato es para todos. Utiliza los 7 carismas, ahí tienes. Una guía práctica. Y mira, es algo tan sencillo como que siempre pensábamos en los 7 pecados, pero no en las 7 virtudes. Así está. ¿No? Yo se lo Grave error. Sí, Grave sí, error. sí. Pero eso está en el catecismo. Pues sí, pero pues no se enseña bien. Sí, pero siempre nos vamos por los 7 pecados, ¿no? Es que de los 7 pecados es un sentido punitivo. Tendríamos que aprender a hablar en positivo. Ahora, pero hay que entender, sí hay que vencer los pecados, eso es un hecho, pero no hay que enfocarse en los pecados, porque para vencerlos tienes que enfocarte en las virtudes, no en los pecados. Eso te sirve para hacer un buen examen de conciencia, párale de contar. Si tienes esa virtud, no tienes este pecado. Se pueden eliminar, como dicen. O cambia ese pecado, como bien decía San Pablo, el mal no se vence con el mal, el mal se vence a fuerza de bien. Sí. Es como ir por la vida con las guías de las virtudes y no ir por la vía dándonos topes con los pecados, sino es una guía de vida. Es correcto, así es. Porque la cosa no termina con vencer los pecados, ahí no acabaste. Ese es nada más el paso 1, pero te faltan las virtudes. Porque si no, como dice San Pablo, sin amor, ¿para qué te sirve? Exactamente, le has dado el clavo. Así es la cosa. Hijo. Muchas gracias, padre. Yo cada vez que leo esta carta me dan ganas me da mucha... No, el himno de la caridad es... Bueno, me emociona muchísimo. Maravilla. Me encanta. Ahí tienes la luz. Perdón por llegar tarde, la próxima vez yo reparto el pan. Perdón. No.
Ahora nos compras algo. A ver ahora, a ver. Ya me hicieron ir a comprar el pan a mí también. A La ver. que llegaba tarde se compraba el pan, pero la vez pasada Jorge se salió. No, pues es otra cosa. Germán llegó tarde. No, Nada más yo no me salí, me sacó mi sistema. no, pero llegaste tarde, al final tú llegaste tarde. No, eso no tiene Esos por qué andarte esos son los nuevos pretextos de la pandemia. Ay, se me fue el internet. Bueno, yo paso El sistema. No, no, así dijo Jorge, la próxima vez ya no regreso, y lo cumplió, ¿eh? Bueno, yo la próxima clase llevo el pan. Chicos de Dios. Padre Antonio no come pan, sí come pan, Padre Antonio. No como. No come pan. No come pan. Uy, entonces, ¿qué llevamos en vez de pan? Pues tráete Fruta. no sé, fruta. Fruta. Verdura. Sí. O aguacate. Aguacate. Uy, qué rico. Ese es bueno para los corajes. Sí, no sabía. O sea, ¿nada de harinas, padre? No, nada de harinas. Oye, ¿tú no ves? Tú ves la lonja y no te hincas, mija. Ay, padre. 1 kilo de papada no es papada. Tengo No. 1 kilo de papada y yo como 2 tallas, en serio, estoy ya asustada y No, preocupada. yo estoy 20 kilos arriba, no, ya. Yo nomás 10. Es por eso la dieta, eso la dieta. Oye, mira, yo creo por eso la iglesia es sabia, ¿eh? Y las camisas de cura las hacen con esta telita de aquí, porque ya saben que uno engorda y puede matar a un cristiano de un botonazo. Yo estoy a punto de vestirme de hábito, padre. Sí. No. De campana. Yo creo que era recomendación dicen que para estar más fuertes contra el COVID tenemos que eliminar harinas y azúcares. Y yo te Contra el COVID y contra la gordura y contra todo, porque pues eso es puro veneno. Contra la diabetes, contra la... No, y la lista es larga. Alimentos procesados. Sí, 0 grasas procesadas, grasas saturadas y azúcares. No. Ustedes ya están inventando, de verdad. ¿Chocolate sí, padre? Oye, No, azúcar. oiga, padre, por eso decía Sor Jacqueline, es que a los padres les crece mucho la parroquia. Sí. No, la iglesia es sabia, mira, ahí está, la iglesia es sabia, ya sabe. Sí. No pasa nada. Bueno, Antes de que suceda una tragedia, ya la iglesia ya. Claro. Qué bárbaro. Bueno, chicos. Muchas gracias. Un gustazo. ¿Podemos saber? Sí, el próximo lunes. Ahí nos vemos. El próximo lunes. Si Dios quiere. Muchas gracias Seguimos por su de tiempo. apocalípticos. Sí. Muchas gracias por su tiempo tan precioso. Como Pues Loren no es tan Pepe. bonito, pero sí, es para ti. No, es Muchas gracias. un tiempo que tiene mucho valor. Sí, definitivamente sí. Para ustedes, hermanos, me los disfruto. Muchas gracias. Gracias, padre. Bueno, Pues, Buenas noches. que descansen, chamacos de Dios. Igualmente, padre, que Dios le bendiga. Cuenta, Lorenzo. 3, 2, 1, 0. Ahí está. Ahí va.